Román Guadarrama, con la participación de Aida Cifuentes, Faret Yaber y el autor. Antes de comenzar, compartimos la semblanza de los participantes. Román Guadarrama nació en 1963 en Nueva Rosita, Coahuila. Es licenciado en Filosofía, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestro en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió arte dramático en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores. Trabajó varios años como actor en distintas compañías de la Ciudad de México. Desde hace más de 20 años ha impartido clases de teatro, lengua y literatura en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, el Instituto de Educación Media Superior de Ciudad de México y la Universidad Abierta y a Distancia de México. Desde 1982 reside en la Ciudad de México y ha publicado los libros Los Ojos de los Sueños, Memorias de un Gacero, La Paradoja de los Dioses y Cuentos de la Mina 6. Aida Cifuentes es ingeniera civil y licenciada en Ciencias de la Comunicación, ambos grados obtenidos por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene textos publicados en diversas antologías, como Los Bowls, Lecturas y Aproximaciones a la Vida de Jamie Paul, publicada por la Autónoma de Nuevo León en el año 2023. Y actualmente publica la columna Peón Libre, sobre temas de ajedrez en el Zócalo de Saltillo. Faret Yaber es escritor, guionista y director cinematográfico de 22 años de edad, originario de Saltillo, Coahuila. Graduado del Epic Film Institute por parte de la Universidad Carolina, ha desarrollado una trayectoria que cruza el cine, la literatura y la docencia. Ha dirigido y escrito diversos cortometrajes, entre ellos Antifábulas de Amor, Odio y otras desventuras, y el documental Pepe de mi corazón. Su obra se distingue por una búsqueda estética y narrativa que explora lo íntimo, lo irónico y lo experimental. Se ha desempeñado como profesor universitario de cine y guión, así como promotor cultural. Su trabajo ha sido seleccionado en distintas muestras y festivales cinematográficos nacionales. En abril de 2026 fue seleccionado como parte de la segunda generación del Centro de Escritores del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Sin más por agregar, le cedo la palabra. Antes de empezar, tengo que hacer el agradecimiento. Para que un libro aparezca, tiene que suceder varios milagros. Voy a hacer una referencia. La presentación del libro Cuentos de la Mina 6 de mi autoría participa en el cumplimiento del programa de interacción cultural y social PIX. El PIX es el compromiso o obligación que adquieren las personas beneficiadas del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales de la Secretaría de Cultura Federal. Todo esto porque participo como creador con trayectoria en la disciplina de literatura en el programa de estímulo y desarrollo artístico PEGA 2025 de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Mi proyecto consiste en la elaboración de un libro de crónicas intitulado La explosión de la mina de pasta de Cuchos. Muchas gracias a estos programas y a estas secretarías por todo el apoyo que me han brindado. Cumplo ahora con mi obligación. Enseguida, debo agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León por tan bella, cuidada, impecable edición del libro Cuentos de la Mina 6, al rector Santos Guzmán López, a su secretario de Extensión y Cultura, el poeta José Gabriel Villarreal, y al director de la editorial universitaria, el narrador Antonio Ramos Remite. Muchas gracias también a los que diseñaron y cuidaron la edición, en especial a la coordinadora editorial Jessica Nieto y al encargado del diseño editorial Claudio Pérez. Me siento agradecido y honrado de que mi libro participe ahora en el fondo editorial de Nuevo León de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Doy las gracias a los editores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a los organizadores de la Feria Internacional del Libro por llevar a cabo esta presentación. Agradezco a los presentadores de este volumen, a los escritores Aida Cifuentes y a Farid Yared, ¿sí? No los conocía, pero ahora tengo el gusto de conocerlos. Muchas gracias por haber leído y comentado mi texto. Sus palabras me van a ayudar para seguir adelante. Doy las gracias también a mis hermanos, a Valeria, a Irene y a mi hermano Sergio Alberto, a todas mis cuñadas, cuñados, sobrinos, sobrinas, hijadas y hijados, queridos, muchas gracias. A mis amigos. En especial doy gracias a mi madre, Marta Elena Cortés, porque a los 87 años vino a acompañarme. Gracias, mamá, te quiero mucho. Agradezco a mi esposa Fabiola por acompañarme y la poder de la presentación. Muchas gracias. Doy gracias también a mis amigos y paisanos. Y claro, hay presentes muchas gracias. En el 2020, asusado por la paranoia del COVID-19, metí el texto Cuentos de la Mina 6 en un programa llamado Arte Resiliente de la Secretaría de Cultura Federal y Estatal. Gané y apareció el texto en formato electrónico. Lo reconozco, el libro no estaba terminado. Faltaba rematar algunos relatos y pulir más el lenguaje. Faltaban también 3 cuentos y sobraba uno. El miedo a morir causado por la pandemia me impulsaron a publicarlas como estuvieron. El libro se difundió con rapidez en internet y muchas personas lo leyeron. A los lectores del texto electrónico les pareció muy extraño que tomaran mi pueblo de origen, la Rosita Móvil, y lo volviera el eje geográfico de mis narraciones, y que a partir de él fuera desplegando las otras historias y los otros pueblos de la región carolina. ¿Puede un mineral como la Rosita convertirse en el centro narrativo de un libro de cuentos? Sí, claro que sí. Con este libro persigo el ideal de Juan Rulfo que decía: si quieres ser universal, cuenta las historias de tu pueblo. Y eso hice. No sé si el resultado es óptimo, pero lo hice. Sigo también los pasos del estadounidense Sherwood Anderson, quien en su libro Winnisburg, Ohio, nos cuenta por medio de relatos la historia y los conflictos psicológicos de los habitantes del pueblo. Lo mismo hizo también mi maestro Daniel Sala, que convirtió a Sacramento, Coahuila en el eje literario de su relato. Su universo narrativo se mueve alrededor de este pueblo y sus personajes tienen el carácter de los hombres y mujeres del desierto coahuilense. Tanto Rulfo como Anderson y Daniel Sala son mis guías y maestros en la elaboración de este libro. Vuelvo a agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León por editar mi texto. Mi sueño de ver el libro en papel, completo, pulido y terminado se ha cumplido. Muchas gracias. ¿Por qué el libro se llamó Cuentos de la Mina 6? En el siglo XIX, la llegada de los ferrocarriles a México necesitó carbón para moverlos. Un explorador austriaco llamado Jacobo Bucher lo encontró de excelente calidad en la región de Sabinas, Coahuila. Así de entre el polvo, las piedras y las hierbas se levantaron varios pueblitos mineros: San Felipe, Gerondo, Cosita Vieja, Paulita, Paraúna, Las Esperanzas. Eran esos tiempos lejanos en que solo existía el municipio de Sabinas. En 1906 se creó el municipio de San Juan de Sabinas con los terrenos cedidos por Sabinas y Huichol. A principios del siglo XX, en el mineral de la Rosita, Ernesto Madero, tío de Francisco, abrió en el transcurso de una década 5 minas para surtir carbón a los ferrocarriles y a los hornos de acero de la Compañía Metalúrgica de Torreón, propiedad de la misma familia. La revolución vino a entorpecer la explotación del carbón. Las minas de la Rosita fueron saqueadas consecutivamente por federales y revolucionarios. La guerra iniciada por Francisco y Madero vino a afectar a los negocios familiares. En 1919, la empresa Saco, que tenía fundiciones en Monterrey, Matehuala y Aguascalientes, le compró a Ernesto Madero los derechos de explotación del carbón, suelo y subsuelo. Como la Rosita Vieja era un pueblo bien cimentado, los estadounidenses crearon un nuevo mineral, como la Rosita. Primero constituyeron la mina 6
y alrededor de esta fueron creando un pueblo que fue diseñado a la manera estadounidense en Nueva York por un tal Harry Silver. La mina 6 se convirtió en la más grande de la región y del país, y Nueva Rosita fue durante 40 o 50 años el centro de explotación de carbón mineral de la región. Y aunque muchos no quieran reconocerlo, en el centro de la región carbonífera. Todo esto gracias al papel de la mina 6, donde laboraban cerca de 3,000 personas. Si la región giró alrededor de esta, la mina 6, mi libro también hace lo mismo. Todo gira alrededor de eso. Cuentos de la mina 6 narra el origen, el desarrollo y la decadencia de Nueva Rosita y de los otros pueblos de la región carbonífera. Los relatos oscilan entre la crónica y el cuento, pero buscan explotar también los conflictos humanos, las luchas reivindicativas de los mineros y sus familias para sobrevivir en el semidesierto. Cuando los ferrocarriles dejaron de utilizar carbón, la producción se derrumbó, aunque el mineral siguió siendo utilizado en pequeñas cantidades en los altos hornos y en las termoeléctricas. Con los años la cultura económica lo señaló como demasiado contaminante y se peleó y se sigue peleando para que ya no se utilice. Así la explotación de este mineral se fue extinguiendo, junto con todos los pueblitos que se habían levantado por el impulso de la explotación. Así vino la decadencia de la región carbonífera. La tragedia de Pasta de Conchos vino a dar el golpe final, definitivo, y a demostrar que las empresas explotaban no solo el carbón, sino también a los trabajadores. La tragedia de Pasta de Conchos vino a ventilar las pésimas condiciones en las que trabajaban y siguen trabajando los mineros. Como hijo de un minero, conozco desde la entraña los sueños, las aspiraciones, los desvelos, las explotaciones, las tragedias que viven los trabajadores. Recuerdo mucho esas madrugadas de insomnio cuando mi papá me contaba que tenía mucho miedo de morir en la mina de Pasta de Conchos. Las condiciones de trabajo eran pésimas y empeoraban cada día, pues la empresa no quería invertir en seguridad. Mi papá era jefe de caseros y quería renunciar, pero la carga de la familia no se lo permitía. Por fortuna pudo jubilarse antes de sobrevivir a tan terrible tragedia. En la actualidad, hasta el Instituto Económico de Empresa Coahuila 2025 escribió un libro sobre la trágica situación de Pasta de Conchos. En fin, cuentos de la mina siempre reúne 20 relatos que narran las tragicomedias de los mineros de la región carbonífera de Coahuila. Son más de 100 años de luchas reivindicativas desde la fundación de los minerales, pasando por el auge económico hasta la decadencia y el final. Es una muestra narrativa de los muchos conflictos que aquejan a la región. Espero haber podido reflejar toda esa compleja realidad de un pequeño y olvidado territorio de nuestro país. Muchas gracias de nuevo a la Universidad Autónoma de Nuevo León por la bella y cuidada edición. Qué honor pertenecer a tan ilustre fondo editorial. Yo espero que este libro haya estado a la altura de tan notable universidad. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta presentación. Bueno, excelente, Román, muy buenas palabras. Parte del texto que nos compartió viene a forma de prólogo en el libro. Y este libro es muy interesante porque primero es muy fácil de leer, es muy digerible porque son pequeños cuentos que puede leer uno en su totalidad y tratar de procesar qué es todo lo que estuvo sucediendo y luego ir al siguiente y al siguiente y al siguiente. Pero cada uno de estos tiene una complejidad muy profunda. La autora hace una serie de estampas donde retrata los arquetipos del alcohólico, del niño que le tiene mucho miedo a la mina pero no le quedan otra más que ir a trabajar, de la gente que está ahí circundando pues la minería, como dice, todo gira en torno a la mina 6. Yo soy de Sabinas, Coahuila, y al final toda la región carbonífera, todos orbitamos alrededor de lo que es el carbón, la explotación del carbón, la transportación, la tecnología de noche. Todo eso se reduce a la minería o nos conduce hacia allá. Al final todos los caminos nos llevan a los conflictos de carbón. Pero sobre estos personajes que digo que todos son tan diferentes, tan graciosos, algunos tan desagradables, ¿tienes algún predilecto o alguno de estos personajes de los que nos quisieras hablar? Fíjate que hay un cuento que a mí me gusta mucho porque fue el último y después de haber intentado hacer cuentos durante
salió solo. Es el cuento de Luna. De repente salió el cuento, salió solo. Entonces eso es mi favorito porque no tuve que invertir mucha carga y me parece que es de los que yo siento que he logrado mejor. No contaré un poco el personaje. El personaje es un ¿cómo se le puede llamar? Un fracasado. Es un fracasado. Es un fracasado que llega a un pueblo y dice que es entrenador de béisbol. Y nadie se lo cree, ¿no? Pero alguien dice, bueno, pues ahora tenemos un equipo por ahí, encárgate de él, ¿no? Y lo hace campeón. Pero lo hace campeón a putas groserías y puros malos el tipo de educación antigua, ¿no? Todo era así, ¿no? Pero lo curioso es que a mí es que el fracasado logra ser campeón. Bueno, ya no fue pero lo logran, ¿no? Con un cuento muy curioso. Bueno, este personaje que me parecen desagradables, como no sé si es porque llega mujeres, porque este tipo es tan obsceno o tan raro de ver, y al final, bueno, mencionarlo después, pero no lo puedes detestar del todo porque tiene como un fin que lo justifica. Incluso también es un poco de lo que te comentaba, que este cuento va más sobre los peloteros, ¿no? El béisbol, cómo el béisbol es una cosa tan fuerte dentro de la cultura de la vegetación del norte, sobre todo del norte, somos menos más beisbolistas que por eso. Y curiosamente el cuento en realidad al final no trata de béisbol, trata de la historia de amor del científico. Entonces me gusta mucho por eso. No soy cuidado a echarle porras a mis cuentos, pero sí me gusta mucho. También tiene mucho de la picaresca, ¿no? Ese personaje. Sí. Siento yo, pues mientras estaba leyendo, se me vino a la mente Tito Pérez o el Peregrino Sarmiento. Tiene mucho de la picaresca, ¿no? Varios de los personajes tienen mucho de la picaresca. Sí, por supuesto, ¿no? Y mucha influencia, yo lo digo, muy blanco, porque no es fácil compararse a Daniel Sada, ¿no? Daniel Sada fue, yo creo que el narrador más importante que hubo en los últimos 25 años en México. Desgraciadamente murió joven. Y escribía sobre joven. Muchos de sus personajes son fracasados. La literatura no está llena de no funciona mucho con los triunfadores, sino con esas series marginales que quedan por ahí y que hay que contar también su historia. Yo creo que eso por eso tiene mucho valor de la vida. También he vivido que están tratando de sobrevivir. A mí algo que se me hace genial de todos los cuentos es de que Nueva Rosita se siente como un personaje más, así como Ala es un personaje más en el universo de Juan Rulfo. Yo siento que Nueva Rosita es un personaje más en todos los cuentos, ¿no? Y siento que, de cierta manera, como todos los pueblos en México, bueno, también las ciudades, pero los más todos los pueblos, está viviendo su pasado, presente y futuro al mismo tiempo. La temporalidad de muchos de los cuentos es algo que está muy ambiguo porque de repente se nos dan como que ciertas pistas, más o menos en qué años puede ser por momentos históricos que se mencionan, lo de las minas, la revolución, pero también hay otros cuentos que podrían ser más recientes, podrían ser de los 80, pero la idiosincrasia sigue siendo la misma, o sea, por eso menciono de que están viviendo su pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Y yo quiero contar una anécdota. En el 82 García Márquez ganó el Nobel, ¿no? Por literatura, y muchos periodistas de todo el mundo, del New York Times y todos estos periódicos grandísimos, fueron a Colombia a buscar el pueblo en el que había nacido y crecido García Márquez, y encontraron el pueblo, se llama Aracataca, es un pueblo olvidado en la selva colombiana, por una está Aracataca, y se encontraron, esperaban encontrarse un Macondo, ¿no? Y pues no, se encontraron un pueblo pues, muy sencillo, muy latinoamericano. Y los periodistas encontraron un señor y le preguntaron de que, oye señor, ¿usted conoció a García Márquez? Y a sus abuelos, yo era muy amigo de los abuelos de García Márquez. Entonces ellos preguntaron de que, bueno, ¿qué nos puede contar sobre la familia, sobre el pueblo, ¿no? Sobre todas las historias de aquí? Y el señor se arrancó a contarles todas las historias de la Cataca y los periodistas se dieron cuenta de que varias de las historias que les estaba contando el señor estaban plasmadas en la obra de García Márquez de una manera u otra. Hay otra anécdota. Y justo eso te quería preguntar, ¿qué tanto influyó la tradición oral y el boca a boca, los chismes banqueteros, las pláticas en cantina en tu obra? Sí, muy bien, muchas gracias por la pregunta, muy inteligente. Yo creo que tenía otra
García Márquez porque pues, es uno de mis escritores favoritos. Cuando él obtuvo el premio Nobel, yo no me voy a comparar, pero quiero platicar de ellos porque es un escritor que admiro. Ganó el premio Nobel y fueron a entrevistar a la mamá. Y a la mamá le dijeron, oye, ¿cuál es tu hijo favorito? Y dijo, pues mi hija no. Dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene chiste? Pues tiene todo, la mamá es muy religioso y ella como que escogió el ideal de la familia. Oye, pero tienes un premio Nobel, un gran escritor, ¿no? En ese tiempo ya era el escritor más importante del mundo, ¿no? Y la mamá dice, Gabito, dice, todas las historias que cuenta Gabito, las contábamos en la familia y en el pueblo. Sí, porque a veces la labor del escritor no es, inventas algunas cosas, otras te las platicaron, otras ya estaban ahí. La labor del escritor es recopilar esas historias que están en cada pueblo, cada región, y darle forma, una forma literaria, porque no la tienen, se cuentan así oralmente. Volviendo a la pregunta que tú me hiciste, sí hay mucho de la realidad. Yo me acuerdo que mi hermano Sergio y yo éramos muy buenos para el béisbol. Bueno, éramos maletas, ¿no? Era nuestro ideal ser peloteros, pero qué malos, ¿no? Yo era un cacho que se iba a dar y en los llanos y por la pelota era cansadísimo, ¿no? Entonces, íbamos mucho a los juegos de béisbol, de fútbol, ¿sí? Y el lenguaje, yo viajé mucho por el país y me di cuenta de es un descubrimiento. Dicen que los llamados eran los individuos más groseros del país. Yo les digo que no, los más groseros son los de la región. Y váyanse a los llanos, a los juegos de béisbol, a los juegos de fútbol, oigan la conversación en las carnes asadas y todo, y es una grosería. Hay un precepto, y yo se lo cuento a mis amigos los chinacos, les digo, en el norte, si tú no te puedes mentar la madre con alguien, no es tu amigo. ¿Sí? Porque en el sur mentarse la madre es algo sagrado, y en el norte te la mientas de cariño. Entonces, todo ese lenguaje, esa tradición oral se recoge, porque a mí me han acusado de ser grosero, ¿no? En el de la mina, ¿no? Donde se pelean y dicen pues, palabras adicionales, pero sí, no lo voy a cambiar. Y incluso lo he tratado de cambiar, y estoy viendo un minero enojado, hablando con su Sí, bueno, y cualquiera que ande en el calor de la región carbonífera y en el interior de un pozo de carbón, no se sabe, no tiene otro medio de comunicación porque no se grosería. Aquí tú Sergio que eso puede testificar. Íbamos a los juegos ya no ver los juegos, sino a ver todo lo que se gritaban. Bueno, y sobre la construcción de personajes, hay una pregunta que yo te quería elaborar, porque ahorita hablábamos de este personaje de los canadienses del béisbol, y en general todos los cuentos lo han construido de esta manera, donde nos estás presentando a un personaje o a una situación o algo que o el personaje o te desagrada mucho como es, al final le tienes lástima, o hay personajes a los que les vas teniendo lástima y luego te desagradan porque al final le das como una vuelta, como ese todo que yo pensé, bueno, esto era un chiste, era que, hablando de que al final esa historia va de desamores, eres un fracasado una y otra vez. Y hay una historia que se pierde mucho en avances de la historia, pero hay una estampa muy graciosa de unos mineros que su familia es muy pobre. Entonces el señor empieza a meterse como en una onda de la manifestación y no sé qué, y uno dice, bueno, las cosas son como de señoras burguesas que se ¿no? Que van al yoga y a conectar con esos ideas. Pero tienes al minero y a su familia como en un último arrebato de desesperación, de decir, sí podemos manifestar, vamos a ganar un auto, si se puede, y no sé qué. Y al final de la historia te da un cuerpo en que dices, todo era una broma, o es el universo que se está burlando de todos nosotros, o qué está sucediendo aquí, como que necesitas procesarlo. ¿Cómo llegaste tú en ese proceso de escribir al escrito?
quiero contar esto, pero en realidad voy a decir otra cosa. Quiero llegar, no sé, a cómo la gente pobre, a veces porque se esfuerce, no le alcanza. Aunque trabajes mucho, no te va a alcanzar para dejar de soñar, o para mucho que lo desees no te alcanza. Y luego la historia voy a tampoco es otra cosa. Sí, fíjate que hay un precepto de Anton Chekhov, ¿no? Anton Chekhov dijo, un cuento no narra una historia, narra dos historias. Una historia que se está contando y una que sale al final. Es un precepto bien poderoso, ¿no? Entonces hay cuentos que los puedes hacer así sin problemas, como en un caso que salió así, la historia del personaje era lo más importante. Entonces cuando tú logras un personaje no lo puedes hacer malo, porque parece villano de telenovela, ¿no? Y no te lo crees, ¿no? O bueno, no. La naturaleza humana somos buenos y malos a la vez, ¿no? La educación, la religión nos ha plagado esa parte mala y nosotros, pero no somos. Entonces, yo creo que un personaje tiene que mostrar las dos cosas, ¿no? Que no solamente es un bobalico, ¿no? Sino que también es una persona que en determinado momento, en determinadas condiciones puede hacer mal. Yo siempre le pregunto cuando me hablan del mal, y bueno, si tú estás en la guerra y van a matar a tu familia, ¿tú vas a matar a los otros para salvar a tu familia? Y se quedan pensando, es que la verdad, no sé, yo es muy relativa, ¿no? Pero si hay que darle los dos. A mí me molestan esos cuentos todos negativos y todos malos. Y me gusta que tengan digamos, un punto de vista divertido. Sí, eso lo aprendí mucho de Daniel Sada, mi maestro, uno de mis maestros, ¿no? Daniel Sada, a pesar de que está hablando de tragedias y hacer todas cosas así, se están riendo sus personajes. Eso es lo que nos mantiene vivos a veces, ¿no? Tenemos tantas dificultades en la vida y tenemos que andar brincando obstáculos y una cosa y otra y otra. Y al final lo único que nos salva es reírnos de nosotros mismos. Como la tradición mexicana. Sí. Los mexicanos somos, dicen que es el país más, uno de los países más felices del mundo, México. Entonces, con tantos problemas que hemos tenido, ¿no? Tantos problemas que hemos tenido, y todavía nos reímos y jugamos y hacemos fiestas y tratamos de llevarnos bien. Entonces, yo creo que esa es la naturaleza humana, ¿no? Es la esencia mexicana. ¿Sí? Y la esencia del norte mucho más, porque vivimos en condiciones, las condiciones en que se viven en Saltillo y las de la región son totalmente distintas. En la región yo creo que se pelea mucho más, se trabaja más, y a veces las remuneraciones no son las adecuadas. Cuando están los mineros, ¿qué pasa con ellos? Pues a pesar de todo eso tienen que reírse y salir adelante, enemigos y crearlos y levantarlos y salir adelante. Pues es lo que los hace muy humanos, como los personajes de tus cuentos. Son muy contradictorios. Yo también siento, tú me dirás, que también como que se siente un aire de que están condenados a la fatalidad todos los personajes por el hecho de haber nacido en Nueva Rosita. Y el principio, como tú lo planteas, la estatua del minero es un poco el símbolo de lo que significa Nueva Rosita, ¿no? O sea, cómo la estatua se va desgastando por todo el clima, cómo la va grafiteando, y como que esa memoria que está construida del pueblo se va decayendo poco a poco. Digo, el final que narra Mayores del Pueblo está ambientado en unos años en el futuro, y se me hace, ese final se me hizo un poco como la imagen de 100 años de soledad, que es la serpiente que está comiendo la cola de ella misma. ¿Tú qué me puedes decir un poco sobre esto de como que el destino de los personajes o el destino del pueblo? Bueno, hay un destino que está asignado. Los griegos decían que el 80%, bueno, los griegos decían que el 100% el destino ya estaba hecho. Tú nacías y ya traías el destino, te lo decía por y te fregaste. Edipo Rey es el clásico, ¿no? Edipo Rey desde el niño le pronostica lo que va a matar a su papá, se va a pasar con su mamá, va a tener hijos con ella. Pobrecito, ¿no? Y aunque él quiere cambiar su destino, no puede, ¿no? Y yo creo que traemos un destino hecho. Si, por ejemplo, la genética, ¿no? Si hay gente que ya viene con diabetes o con alguna enfermedad grave, esquizofrenia, entonces ya tienen un destino, ¿no? Tienen un destino económico, un destino cultural, un destino social. Entonces, gran parte de nuestra personalidad consiste en luchar contra ese destino, ¿no?
Yo soy de esos pocos que logró salir de la región carbonífera gracias a mis padres, a mis hermanos, que pude salir de la Ciudad de México, a la Ciudad de México. Yo recuerdo que me veía en la biblioteca central ahí y decía, ¿qué ando haciendo aquí? Si yo soy hijo de un minero. Si es como que tuve la suerte de salir. Me llamó mucho esta conversación, de que esta conversación, porque antes de entrar yo he platicado con el autor y le decía, yo cuando soy de Sabinas Coahuila, la única o la sede de la Autónoma de Coahuila que hay allá en la escuela de minería. Como yo no quería ser minera, me mudé para acá, estudié ingeniería civil y con el paso de los años pues, me gradué, me regresé y acabé terminando trabajando en una mina de plata allá en Muna. Y ahí tenía un compañero que es de Cananea, que Cananea es donde inició la revolución por las minas, y él también se fue de su ciudad natal a la capital a estudiar ingeniería civil y acabamos los dos en la mina esta haciendo obras civiles. Nosotros nos veíamos y decíamos, al final no puedes escapar de tu destino, porque tú puedes hacerte como un teatro para no estar en la mina y vas a estar atrapado en la mina. Pero a mi mamá le pasó lo mismo, porque fue yo la vuelta, regresó de México y todo cuanto, y acabó atrapado en los cuentos de la mina. Es que ese ombligo, ¿no? Uno trae el ombligo de donde nació y yo tengo 45 años en México y está pensando en mi pueblo. Es el ombligo, es el universo para tu pueblo natal de cada quien, ¿no? Es el ombligo del universo. Sí, los compañeros que no pudieron salir de la región, pues el destino era la mina, ¿no? O ser empleados por allí, o irse a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Entonces había un precepto ahí, o estudias, o estudias o te vas a la mina. Entonces cuando los papás te veían así muy entrados por una novia, te veían muy caliente, te decían, ¿qué quieres? ¿Salir a estudiar o terminar en la mina? Y se te bajaba toda la... Entonces, cuando yo llego a México y veo las maravillas que es la Ciudad de México, lo terrible que es la Ciudad de México, pero las oportunidades que había de biblioteca, la universidad, la UNAM y todo eso, yo siempre me pensaba, yo fui de esos que tuvo la suerte, el destino de llegar a una universidad así y tener todo así el buffet de conocimiento para atascarme, si voy a volver al convento. Sí, fue un privilegio para mí haber salido de la región y no quedarme como el niño que lleva a trabajar con papá, ¿no? El niño que lleva a trabajar con papá metió la pata. Entonces no le queda otra más que irse a la mina a trabajar y a seguir el destino del papá. El papá a los 12 años lo meten a la mina, al hijo también. Y al otro seguramente va a ser igual, si no cambian ese destino. Entonces a nosotros nos ayuda, los de la región carbonífera, nos ayuda mucho estudiar, salir, estudiar y rompe un poco el destino de la semilla. Y muchos lo han hecho, aquí hay mucha gente presente que salió de allá y que ha podido romper con el destino casi griego. Sí. Oye, y otra pregunta antes de que nos consuma todo el tiempo, porque también me sorprendió al leer que a pesar de que los cuentos tienen mucho toque de humor, mucho toque ahí de jocosidad, de grosería, al final también hay como una declaración política muy fuerte, porque estamos atravesados por el destino, pero también estamos atravesados por la política. Y como ese prólogo que dice, bueno, sucedió la revolución y cayó el mineral de la Rosita. ¿Y quién se podría imaginar que va a suceder algo así y que todos tus sueños o que todo lo que tenías pues, de repente se trastoca? Y a mí me pasa que yo que estoy allá en la región, yo voy de Sabinas a Los Quis todos los días. Había una minera ahí, creo que es Mimosa, y yo la veía en circulación y luego quebró AMSA y ya al día de hoy eso está destruido. Pero yo no sé en qué acuerdos quedó ahí el sindicato o lo que sea. Destruyeron todo eso son bloques que están ahí de paredes destruidas y yo pensaba cómo en meses pudimos haber caído desde cuando empecé a ver esta cuestión del video que queda ahí abandonado en todo. Yo
de esa Rosita, ¿no? Y la forma de mantener el espíritu del Dios. Entonces, es patrimonio del pueblo, ¿no? De Coahuila, ¿no? El tipo de la compañía que era el que paraba los mineros durante más de 60 años, está abandonado ahí tirado, ¿no? A veces no tiene, la gente que está ahí en el municipio no tiene la visión para cuidar de esas cosas, ¿no? Todo el patrimonio industrial de las minas de carbón de la región carbonífera no hay quien lo cuide. Hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero no puede. Una de las cosas que puede hacer es esa, ¿no? Que no desmantelen las plantas, que las pongan ahí porque es parte de la historia, ¿no? Entonces, la chimenea en Nueva Rosita es el símbolo de los rositenses, ¿no? Y siempre estamos al tanto de ella, ¿no? Pero un día se va a caer, ¿sí? Por eso anticipo el apocalipsis del pueblo, porque se va a caer. Y ese símbolo tan padre, si no tiene mantenimiento, si la planta la siguen vendiendo en fierro viejo, no va a quedar nada. No va a quedar el recuerdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, también es importante recopilar esos relatos, ¿no? Los cronistas lo hacen, ¿no? Recopilar los relatos de esos pueblos, porque ¿quién se va a acordar de ellos? Los nietos de los que salieron de Rosita se van a acordar de esas historias. Entonces, gran parte del enfoque del libro es que no se pierdan esas historias, ¿no? Que no se pierda la historia del pueblo, ¿no? Y así no lo podemos rescatar, porque yo no tengo poder político como para decidir que una planta la conserve. ¿Sí? Ando una compañera de PECA, del programa de creación y desarrollo artístico Rosita, es muralista, llegó a pintar la estación del tren de Nueva Rosita y la estación se está cayendo, ¿sí? Y las autoridades van y se toman la foto con ella. ¿Por qué no rescatan la estación del tren de Nueva Rosita? Pues es parte de nuestra historia, es turístico. Víctor Hugo lo logró alguna vez con Nuestra Señora de París. Evidentemente hay diferencias entre uno y otro, pero al final es también tarea de los autores o de la literatura o del arte hacer un llamado para que todos vayamos tomando conciencia de lo que es nuestra representación o nuestra identidad cultural en cada pueblo. Pero yo, por ejemplo, tampoco siento que el libro ahora esté plagada de nostalgia. Y no es necesariamente un modo de la nostalgia, pero yo siento que al revés, o sea, tampoco creo que sea un tratado de odio contra Nueva Rosita, no, para nada. No, yo creo que lo que tú haces con estos cuentos es como poner un espejo gigante sobre Nueva Rosita y escribir a partir de ahí cosas sin romantizar, sin tener como que la nostalgia cegadora. Un poco lo que hizo James Joyce con Duplineses, que fue como que plasmar tal cual la realidad, obviamente con una cierta distorsión, con todos los aspectos del enfoque narrativo. Y aunque tiene cosas un poco más nostálgicas como la comida, en el primer cuento, cuando mencionas lo del desayuno de tortillas de harina, arroz con chorizo y frijoles, hasta lo puedes oler. Y también hay un cuento, no recuerdo, ese del rosero, que es cuando están desayunando empanadas de nuez y cajeta. Qué delicia, ¿no? Pero yo siento que a pesar de eso, por ejemplo, eso que tú mencionas, de que la chimenea es como que el símbolo de Nueva Rosita. Qué curioso que el símbolo de la grandeza de Nueva Rosita sea el que en el cuento final los condena a todos. Es como algo muy, muy poético, ¿no? De alguna manera. Como tu origen te mantiene condenado. Es algo que se me hace muy Sí, la verdad que es necesario reprimir la nostalgia. Sí, porque pues, la infancia es gran parte de tu vida, ¿no? Y queda muy grabada la historia, ¿no? Entonces sí es importante sacar las historias de nuestro pueblo y mostrarlas y decir, ahí está, ese pueblo es importante por esto, ¿no? Tuvo gran importancia y hay que cuidarlo, ¿no? Los habitantes los que salimos de ahí tenemos que cuidarlo, ¿no? ¿Sí? Y buscar la manera de que todo ese patrimonio no se pierda. Entonces sí es tipo de la nostalgia, pero no busco reflejarlo porque la realidad es muy dura para esa gente, ¿no? A lo mejor yo me fui y
que me la paso distinto, pero para esa gente que se quedó atorada ahí, debe ser muy duro. Esos inviernos tan fuertes, esos calores tan fuertes, esa economía tan. Entonces, sí. Y es muy interesante porque a pesar, como te mencionaba ahorita, que ningún cuento nos deja muy claro en qué año está ambientado, los elementos del ambiente siempre están presentes muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el calor abrasador, el viento que te llena toda la cara, o sea, el frío extremo es algo que está muy presente a pesar de que no se nos hace un año específico. ¿Tú tenías esto como que muy en mente de un poco ambiguo el espacio, digo, el tiempo de cada uno de los cuentos? Sí es importante esto, ¿no? Porque es otro de nuestros grandes rasgos, ¿no? Sí, Saltillo es templado, ¿no? Pero Nova Rosita es el infierno, el calor. Y es el hielo en el invierno, ¿no? Entonces, no sé, forma unos individuos muy raros, ¿no? Incluso extremosos, ¿no? El clima también dictamina, determina a un ser humano, ¿no? O sea, sobrevivir a esas condiciones es bastante duro. Y sí me interesaba tener esos amaneceres rojos, esas noches con las estrellas que a veces se veían, ¿no? Entonces, sí, hay que jalar, ya no se usa mucho en literatura, ¿no? Pero sí tener algo de la geografía local y trabajar con ella. Oye, excelente la plática, el libro, todo, siento que se nos destruyó el tiempo en segundos, pero antes de que nos dejemos de aquí, tenemos otros libros ahí a la venta si quieren, y pues si quieren lograr al autor, o sea, unas firmas o algo antes de que sea la obra de Javier. Y yo traigo otro libro que se llama El oscuro porvenir del mono, que acaba de salir. Ese me parece fantástico. Este libro reúne todas mis minificciones, ¿no? Yo ya había publicado en la Universidad Autónoma de Coahuila un libro de minificciones, pero un libro muy pequeño, entonces lo depuré y le agregué más de 100 minificciones. Entonces a todos los que vinieron, tengo 50, yo creo que es muy completo, ¿no? Regalarles la primera edición de este libro, ¿no? Que se llama El oscuro porvenir del mono, otra vez la oscuridad, ¿no? Sí, son muy oscuros, muy pesimista, pero ¿cuál es el pobre destino del mono? ¿Cuál es el pobre destino? Evolucionar y convertirse en humano. Y está condenado en el momento que se Pobrecito. Entonces cuando, bueno, ya. Sí, para gran parte de la intención de las ferias es conectar con el autor, entonces ya no recordamos más el tiempo para que cumplimos con su único relacionado. Gracias. Antes de cerrar, tenemos tiempo para un par de preguntas del público. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano y le cederé el micrófono. Buenas tardes, Román, ¿cómo estás? Vengo de 40 años y Qué bueno que estás aquí. No, pues, más que nada, reafirmando lo que tú decías, que Rosita es el centro de la región, aunque los que no somos de ahí no lo reconozcamos. Estoy en un trabajo recuerdo de niño que yo de Palau. Mi pueblo pues, tenía algo de la compañía, un poquito que gustaba muy bien en mi casa, y el día que conocí a Rosita me quedé así como que la calle López Mateos, no saben la veía tanta luz que no se reflejaba en el pueblo, y ese era el comentario que quería. Gracias. Bueno, No es que nada reafirmando el comentario acerca de la región y también, o sea, la rivalidad entre Rosita y Palau era fuerte en el béisbol y nos preguntaba por qué no con músicos es la cabeza de mi ciudad y era con Palau. ¿Por qué? Porque
de la famosa caravana que fue a México a pedir justicia, ¿no? Entonces, yo creo que al final del día. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo soy esposa de María Posada, nosotros somos originarios de Palau, Coahuila. Mi padre fue obrero ahí en Antillas, Coahuila. Y sí, lo siento yo como un reconocimiento a toda esa gente y de verdad nosotros nos sentimos parte de los premios. Pues gracias por todo ello y lo que nos pone también aquí a reflexionar es de que no olvidamos de lo que nosotros venimos. Y yo tuve un amigo que ya murió, que era de Rosita. Ramiro, siempre sus pláticas eran así, o sea, la forma oral de comunicar las cosas, pero él las comunicaba allá en Monterrey, donde nosotros estamos. Toda la gente que iba con él, porque pues la China siempre va de la mano de que hay mucha calor y el pretexto, ya de Rosita, pues más. Y mucha gente de ahí, gracias a Dios, de Monterrey, amigos de él, conocieron la vida de los mineros por través de él, muy importante, y yo reconozco también todo eso, que está dando a conocer la región a través, pues ya internacional. Muchas gracias y somos nosotros un pedacito de esos cuentos que trae aquí a Fundación, ¿verdad? Y pues nada más, reconocimiento, yo supe esto a partir de con mi esposo que estaba en la preparatoria, ahí en la Marrosita, precisamente, y no, pues qué orgullo, y pues todo el éxito, y pues a seguir aquí leyendo, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Hay un grupo de egresados de la Escuela de Minería, distrito carbonífera, que han estado viendo ese problema de la planta de la Rosita que se le quiere destruir y esto y lo otro. Nosotros somos alrededor de 150 más o menos. Estamos ahí del grupo carbonífera, yo estoy aquí en Distrito Satín, pero han intentado hacer presión, organizarse para tratar de salvar todo lo que son las instalaciones de la compañía. Esta Rosita se llega a morir. Acabo de platicar con un compañero minero de allá de la región. Está para hoy ya no hay pilas, piedras ya ni carnes se acabaron. Realmente quedan algunos pocos pocitos que están trabajando, pero ya se está significando. Entonces, puede ser posible que con el grupo egresados, ya la mayoría, porque ya somos grandes, entonces hacer alguna presión para que se mantenga vivo esas instalaciones. Esa era ahorita por lo que te escuché. Entonces, pues felicitaciones nuevamente y qué bueno que están por aquí y la próxima escribas algo sobre la vida más de entonces. Tiene mucho parque. Gracias. Pues tiempo para una última pregunta, intervención. Pues muchas
Muchísimas gracias a los participantes de esta presentación. Para la firma de libros va a ser aquí mismo en esta sala, por si gustan acompañarnos. También les recordamos que el programa de la Feria Internacional del Libro seguirá con sus actividades durante todo el día de hoy, por si gustan acompañarnos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia a este evento.